Las dietas no funcionan. Ahí lo dije. Así es como empieza su libro la doctora Tracy Mann, hablando sobre el efecto real de las dietas. Te dejo la tapa del libro por si lo querés leer también. Tal vez eso no es lo que querías que dijera. Que viniste a mi libro sobre los secretos del laboratorio de alimentación para que te diera el secreto de bajar de peso, de hacer que el plan de alimentación funcione, que funcione tu fuerza de voluntad. Pero no, estoy aquí para decirte la verdad. Una verdad científica sin endulzarla. Lo que usted quiere decir cuando piensa que una dieta funciona no es lo mismo que quiere decir el director ejecutivo de una compañía de dietas o un investigador de la obesidad. Sospecho que para vos que una dieta funcione significa que vas a perder mucho peso y que no lo vas a recuperar, ¿cierto? Si ese es tu caso, y es el caso de la mayoría, definitivamente te puedo decir que las dietas no funcionan. En cambio, los directores ejecutivos de las compañías de dietas pueden definir funciona de una manera un poco diferente. Para ellos, una dieta puede funcionar si las personas pierden algo de peso en determinado periodo de tiempo. Y punto. No hay después, no hay recupero de peso que les importe. Es eso y punto. En cambio, para los investigadores de la obesidad, una dieta funciona si los sujetos pierden un poco más de peso que otros sujetos que no están haciendo nada por hacer dieta o bajar de peso. Eso es funcionar para ellos. Qué casualidad, los directores ejecutivos de las compañías de dietas y los investigadores de la obesidad, ambos concuerdan de que las dietas sí funcionan, porque las personas bajan de peso, y aún más peso que las personas que no hacen dieta. Y siempre hay que leer la letra chica durante los primeros meses de la mayoría de las dietas, después no. Desde la década del 40, cientos de estudios han demostrado que las personas que hacen dieta pierden un promedio de 5 o 15 libras durante los primeros 4 a 6 meses de cada dieta. Este parece ser el caso sin importar qué tipo de dieta pruebes, estilo de vida saludable o ayuno, sea la dieta baja en calorías, bajas en grasas o bajas en carbohidratos, o cualquier tipo de método de moda que intentes, siempre parece ser ese el caso. Hoy hay dietas que requieren que ayunes durante horas o días a la vez, dietas que requieren que consumas solo líquidos, dietas que sugieren que comas como un hombre de las cavernas o incluso dietas que restringen solo su ingesta a pomelos. A partir del año 2014, un médico de Estados Unidos estaba cosiendo parches en la lengua para suprimir el gusto y en consecuencia el apetito de las personas. Entonces, cuando los directores ejecutivos y los investigadores de la obesidad dicen que las dietas son efectivas, técnicamente no te están mintiendo, porque las dietas conducen a una pérdida de peso a corto plazo. Pero hay dos problemas con decir que las dietas funcionan. A largo plazo, las personas no pierden suficiente peso para luego no mantener la bajada de peso. ¿Qué significa que una dieta funcione? ¿Qué realmente significa que una dieta funcione? Parte 2. Aunque parece una obviedad para la mayoría de las personas que hacen dieta, ha sido sorprendentemente difícil para la comunidad médica decidir lo que hace una dieta exitosa o no. Incluso decidir lo que sería el peso normal de una persona es complicado. Actualmente la Organización Mundial de la Salud clasifica los pesos de las personas según su índice de masa corporal, ya lo sabemos. Ya expliqué en otro video por qué es controversial el uso de la fórmula del IMC, porque no existe ningún argumento para justificar por qué relacionan la altura y el peso desde esa forma la fórmula. ¿Y por qué lo relacionarían con la salud? No existe ese tipo de justificación. Sigamos. Según la Organización Mundial de la Salud, ya lo sabemos, el límite entre normopeso y sobrepeso es 25. La palabra normal viene de norma, peso normal. Pero originalmente no se utilizó el índice de masa corporal para medir el éxito de una dieta. En la década de los 40, cuando hubo el boom del adelgazamiento, el objetivo que marcaban desde la comunidad científica era un peso ideal, y estaba determinado por las tablas que todos vemos en los consultorios de los médicos, esas que suelen venir debajo de la báscula también. El problema para las personas que eran consideradas obesas era que cuando empezaban una dieta y se les ponía como el peso ideal la llegada de ese peso de la tablita, era muy abismal la diferencia en donde ellos se encontraban hasta donde tenían que llegar. Entonces era muy raro que una persona obesa llegara ni cerca de los pesos ideales. Eventualmente los médicos y los investigadores se dieron cuenta y se comenzaron a proponer objetivos de pérdidas de 20 kilos para las personas más gordas, pero aún así el 95% de las personas que incurrían en una dieta en la década del 50, 95% de las personas no lograban los 20 kilos. Entonces cambiaron el método de medición. Empezaron a medir la proyección de pérdida de peso en relación a un porcentaje del peso inicial, que eso lo conocemos creo que todos. Tienes que perder 20% de tu peso corporal, por ejemplo. En el año ya 1995, en el ámbito de lo que era la investigación en baja de peso,
Se empezó a considerar como una dieta exitosa aquella persona que bajaba por lo menos 5% de su peso corporal. Lo que Tracy Mann comparte es de que las personas, el público, la sociedad, no se conforman con un 5% de baja de su peso corporal. Se empezaron a hacer en ese mismo año encuestas a la sociedad y ninguna de las personas entrevistadas, de aquellas que creían que necesitaban perder peso, creía que era suficiente con solo bajar 5% de su peso corporal. Te quiero presentar la evidencia de todo este estudio y de las encuestas que se hicieron en el año 1995 y para acá adelante y que llegan a las conclusiones 2015. ¿Qué significa que una dieta funcione o no funcione? Parte 3. Aun cuando en el año 1995 los consensos médicos sobre adelgazamiento y obesidad habían llegado a un consenso de 5% de baja de tu peso corporal para considerar que una dieta es efectiva, funciona. Pero las encuestas con la sociedad y con las personas en general reflejan que las personas no estarían conformes solamente con una baja del 5% de su peso corporal, quieren más. La evidencia desgarradora de los altos e incumplidos estándares de las personas que hacen dieta proviene de un estudio que encuestó a 60 mujeres obesas acerca de sus objetivos de pérdida de peso cuando comenzaron una nueva dieta, dice Tracy Mann. Luego se comunicaron con ellas un año después de que comenzaron la dieta para ver cómo había sido su progreso de adelgazamiento. Cuando fueron encuestadas antes de la dieta, al principio de ese año de seguimiento, las mujeres seleccionaron su peso objetivo para la dieta y luego enumeraron el peso de sus sueños. También enumeraron un peso aceptable si no era que llegaban al peso de sus sueños. Sería como un peso consuelo si no llegan al peso ideal. Y también declararon un peso que no aceptarían. Un peso decepcionante lo llamaron en el estudio. Uno que no podrían ver como exitoso de ninguna manera, aunque menos que su peso actual, sí, pero que no sería exitoso para ellas. Te cuento los resultados de este estudio. Las mujeres comenzaron la dieta con un peso promedio de 218 libras. Hace la conversión a kilos. Y su objetivo era perder más de 70 libras. Definieron su pérdida de peso aceptable, ese sería el peso consuelo, si perdían por lo menos 55 libras. Y dijeron que se sentían decepcionadas si perdieran menos de 38 libras. Anda haciendo los cálculos con vos, en tu peso ideal, el peso consuelo y el peso que no estarías conforme. Aún cuando sea menor que el que tenés ahora. Entonces fíjate, el peso decepcionante para ellas era de 38 libras. Después del año, cuando se les hizo el seguimiento para ver cuánto habían bajado en realidad, el promedio de pérdida de peso fue de 36 libras, lo que lo convertiría en una dieta pero muy exitosa en comparación a las tasas que hay de recidivas de las dietas y de volver a aumentar el peso o de no poder mantener la dieta. Es muy exitosa. Pero fíjate, 36 libras era menor que el 38 libras que era su peso inaceptable, que no iban a poder ni siquiera disfrutar. El resultado de este estudio es que muy pocas estaban satisfechas. Primero, ninguna mujer logró el peso ideal que habían declarado al inicio de la dieta. Ninguna. Entonces ninguna logró el peso de sus sueños. 24% logró su peso aceptable, consuelo, lo que significa que más de la mitad de las mujeres ni siquiera perdió suficiente peso como para haber llegado al peso que era decepcionante para ellas, que eran 38 libras. Para el público en general, rara vez son exitosas las dietas, porque casi nunca llegamos a los pesos que idealizamos. ¿Seguimos con toda la información? ¿Funcionan las dietas a largo plazo? Parte número 4. Si definimos el funcionar de las dietas como perder el suficiente peso y mantenerlo en el tiempo, aún el permanecer una dieta estricta toda tu vida no te asegura la permanencia en un peso bajo. La mayoría de todos los estudios que hay sobre dietas o sobre planes de adelgazamiento o sobre métodos de adelgazamiento, llámalo como quieras, presta atención a esto. Te van a presentar los resultados de los primeros 3 a 6 meses, que es globalmente la parte del plan, dieta o método donde se pierde peso y se varían muchos valores en sangre. Fíjate, de 3 a 6 meses. Pero son muy pocos los estudios científicos que hacen un seguimiento a largo plazo, entre 1, 2 o más años. Si se haría un seguimiento a largo plazo de más de 2 años, las personas que mejoraron su perfil en sangre y perdieron peso en los primeros 3 y 6 meses, ¿continuarían con esas mejoras y mantendrían una baja de peso? ¿O tienden a volver al peso perdido y a la condición de salud inicial? Podemos decir que algunas personas recuperan más peso que el inicial. Estas importantes preguntas y un largo plazo no son examinados en la mayoría de los seguimientos, estudios científicos de los métodos y las dietas. Por ejemplo, las compañías más importantes de baja de peso del mundo, como Weight Watchers, Jenny Craig o Nutrisystem,
que podrían proporcionar una gran cantidad de información sobre los cambios de pesos de sus clientes. Tienen mucho seguimiento de sus clientes ellos. Por algo se mantienen en el mercado, ¿no? Pero casualmente esas 3 compañías que son las más grandes del mundo en adelgazamiento afirman que no pueden recopilar datos a largo plazo. Y la pregunta de Tracy Mann es, ¿no pueden o no quieren? Y escucha la historia que se viene ahora. En la década de 1990, cuando la Comisión Federal de Comercio comenzó a aumentar su escrutinio de las prácticas comerciales de la industria de la pérdida de peso, solicitó a un panel de expertos que creara pautas para la publicidad de productos para la pérdida de peso. Y se insistió en algo, en que los anuncios no deberían incluir información sobre la efectividad de un programa de adelgazamiento. Dijeron que no ofrecerían datos sobre la eficacia de sus dietas a corto o largo plazo, o incluso la cantidad de personas que realmente completaron sus programas después de comenzarlos. Que a vos como cliente te gustaría saber eso, ¿no? ¿Qué tasa de éxito tenés? ¿Cuántos realmente completan el programa? Y dame pruebas científicas de la efectividad de tus programas, ¿no? Pero los representantes de los programas dietéticos dieron razones asombradamente poco convincentes de por qué no deberían proporcionar esta información. Argumentaron que era demasiado costoso y difícil recopilar dicha información. Y dijeron que las personas que hacen dieta no necesitan esta información, porque ya tienen mucha experiencia con las dietas y ya saben mucho sobre ellas. ¿Y querés ver la conclusión de todo esto? Te lo muestro en el otro video. ¿Por qué las dietas no funcionan a largo plazo? Parte 5. Te estaba hablando sobre la conclusión de por qué las compañías más famosas de adelgazamiento del mundo realmente no presentan sus seguimientos de sus pacientes a largo plazo. Entre sus argumentos, como te comenté en el video anterior, estaba esto de que no, nuestros clientes no necesitan saber realmente los resultados de otros pacientes con nuestros productos. Esta fue la conclusión final en el informe de la Federación de Comercio de Estados Unidos. Involucra también a las empresas que venden adelgazamiento, ya sea con programas o con pastillas o con lo que sea. Conclusión: no presentamos esos informes a largo plazo porque las personas que hacen dieta se desanimarían si cuentan con datos de resultados realistas. Entonces, ¿cuáles serían los resultados realistas? Que si le haces un seguimiento a largo plazo a todos tus 98% de todos tus pacientes es que todos recuperaron el peso con tu producto, aun cuando tu producto promete ser el mejor en el adelgazamiento. Seguimos. Esa conclusión fue nada más y nada menos que una admisión de que sus programas no eran efectivos, dice Tracy Mann. Pero las compañías de dietas ganaron la batalla, todavía no tienen que divulgar ninguna de esta información en sus anuncios. No es obligación que ellas publiquen estudios de seguimientos de sus pacientes y no es necesario que ellas te aseguren el adelgazamiento por más de 6 meses. La falta de voluntad para informar sobre si sus dietas son efectivas deja en claro que no tienen mucha confianza en sus propias dietas y tampoco quieren que vos lo sepas. Si sus productos fueran efectivos para lograr una pérdida de peso a largo plazo, por supuesto pronto cerrarían sus negocios. Estas empresas cuentan con clientes habituales, recurrentes, que siempre vuelven a consumir sus productos. Richard Sambor, el presidente financiero de Weight Watchers, comparó hacer dieta en su empresa con jugar a la lotería. Si no ganas, jugás de nuevo. Tal vez la próxima vez ganes. Cuando se le preguntó cómo podría tener éxito el negocio que solo 16% de los clientes mantuvieron su pérdida de peso, él respondió: somos exitosos porque nuestro negocio lo sostienen el 84% que tiene que volver a hacer una dieta de nuevo. Tal cual como se establece en el plan de negocios de Weight Watchers. Y voy a hacer una cita literal del plan de negocios de Weight Watchers. Históricamente, nuestros miembros han demostrado un patrón constante de reinscripción repetido durante varios años. En promedio, nuestros miembros se han inscrito en 4 ciclos de programas separados. Claramente, si se lograra una pérdida de peso a largo plazo, sus miembros nunca tendrían que volver a inscribirse. ¿Por qué las dietas no funcionan a largo plazo? Parte 6. Estudios de seguimiento de las personas que hacen dieta por más de 2 años después de que comenzaron la dieta es crucial. Pero ese tipo de estudios de seguimiento no se publican desde los años 1990. Es crucial saber lo que ocurre con el peso una vez que se termina la dieta, después de los 2 años, por supuesto. Y como ya lo sabrán la mayoría de las personas que hacen dietas, ese peso regresa. Cuanto más tiempo pasa, más peso se recupera. Te presento un estudio que se hizo entre personas obesas que se ofrecieron como voluntarias para pasar hambre en un hospital. Literalmente, voluntarias para pasar hambre, durante 38 días. Después del periodo de inanición, se les hizo un seguimiento durante periodos de tiempo variables. Entre los que se les hizo un seguimiento por menos de 2 años posteriores al periodo de inanición, el 23% recuperó más peso del que había perdido.
Entre los que fueron seguidos durante 2 años o más, el 83% recuperó más peso de lo que había perdido, solo por 38 días de haber hecho una dieta. Incluso los estudios que dan seguimiento a las personas durante los periodos de tiempo más largos, entre 4 y 5 años, parece que nunca se estabiliza la cantidad de peso que se va ganando. Esto es súper importante, porque sugiere que si las personas fueran seguidas en estudios de verdad por más de 5 años, se podría comprobar un aumento de peso sostenido posterior al periodo de dietas. Los investigadores dan a entender que el peso de sus participantes al final de un estudio es lo máximo que pasarán. Es decir, si el estudio se hace hasta 2 años, ese es el máximo de peso que van a rebotar. Pero lamentablemente el final de un seguimiento de un estudio no significa el final del aumento de peso, sino que significa que es el final que los investigadores prestan atención al aumento de peso. Esa es otra cosa. Para averiguar qué tan efectivas son las dietas a largo plazo, los estudiantes de posgrado de mi seminario de Psicología de la Alimentación y yo decidimos rastrear todos los estudios que hicieron un seguimiento de las personas que hacen dieta, como mínimo un seguimiento de 2 años. En una discusión en clase con mis alumnos llegamos a la conclusión de que lo que realmente importaba después de las dietas era mantener el peso, no bajarlo. Entonces teníamos muchísima curiosidad en saber lo que los estudios científicos nos iban a demostrar en cuanto a la mantención de peso, no a la baja. Asumimos como iluso que íbamos a encontrar muchísima investigación científica que respondiera a la pregunta ¿mantención de peso a largo plazo? Y nos sorprendió saber que no existía casi nada de esa revisión. Parece que nadie investiga la mantención de peso, porque capaz que no existe. Así que todo mi equipo de laboratorio, nosotros decidimos hacer la revisión de mantención de peso. Si hubiéramos sabido lo enorme de la información con lo que nos íbamos a encontrar, que partió de una pregunta tan simple como ¿quiénes mantienen el peso?, probablemente ni siquiera hubiera escrito este libro.